En modo Fontevecchia ahora es tiempo de presentar a nuestro próximo invitado. Es empresario, coach, docente y especialista en tecnología. Es el fundador y presidente de PagoTIC, que promociona soluciones de pagos a grandes compañías, gobiernos, pymes y clubes de fútbol. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Fabián Barros Resquillo. Y Fabián además tiene una tesis muy provocadora que en gran medida la industria de producción de contenidos comparte, que es que estamos viviendo un momento de modificación gigantesca, podríamos decir un cambio absolutamente copernicano en cómo entendemos y cómo funcionó la web para los productores de contenido respecto a que, podríamos decir, 70% del tráfico de los sitios de Internet proviene de lo que se llama search, es decir, lo que la gente busca en Google u otros buscadores, que derivan luego el tráfico hacia los links de los productores de contenidos web. Pero a partir de la inteligencia artificial, a ustedes les debe haber pasado a los, acá tenemos un fremita, les debe haber pasado a ustedes cualquier consulta que hayan hecho, 10 mejores restaurantes de no sé qué cosa, en lugar de ir a los links de los medios de comunicación, directamente resuelve el problema, por lo cual elimina el tráfico de search. Solo el último año ya bajó 40% el tráfico en todos los sitios del mundo y crece obviamente en proporción en la inteligencia artificial. Y hay toda una historia de más de 25 años de lo que se llama SEO, que es un sistema que trata de buscar a ver cómo hacerle más fácil al algoritmo de Google encontrar los sitios adecuados. Entonces los medios de comunicación se preocupan por tratar de construir, respondiendo a la lógica del algoritmo de Google, la forma de facilitarle el encuentro del contenido que cada uno produce. Ahora, la tesis de Fabián que nos va a explicar es que en realidad eso que antes era el SEO, ahora se convierte en otra cosa porque el que hay que entender es al robot de la inteligencia artificial. Contanos, Fabián, ¿cómo es eso? Bueno, gracias por la invitación. Sí, cambió nuestro mercado objetivo, tanto para las pymes como cuando querés difundir cualquier contenido. En abril de este año, ChatGPT superó a Wikipedia en la cantidad de consultas. Wikipedia este año aumentó un 20% el tráfico, pero bajó un 8% las personas humanas que navegan por Wikipedia. Entonces, esto nos tira un cambio de paradigma, es decir, ¿y cómo? O sea, ChatGPT usa Wikipedia. Exactamente. Y bueno, pero es un problema, porque bueno, en el caso de Wikipedia, que es non-profit, es una cosa, pero en casos editoriales o en caso de las pymes, es una crisis total, porque el costo de la producción del contenido lo tiene el creador del contenido y esto pasa sin hasta los cupones, todo. Es un cambio tal cual copernicano que 180 grados es una disrupción. Mira, me hace acordar en el año 70 cuando empecé a laburar, era cadete y me mandan a sacar unas fotocopias en la calle Bartolomé Mitre y Paraná. Había una casa que decía, se hacen fotocopias en todos los idiomas. Y tenía una fila de 1,5 cuadras, mientras que el resto de las fotocopiadoras estaban vacías. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? El desconocimiento que hoy tenemos a las tecnologías que se vienen. Hoy los asistentes son la máquina de escribir de los años 40, o la computadora de los 70 o de los 80, o el internet de los 2000. Entonces, realmente el mayor problema, por qué estoy planteando esta nota, es porque siento que estamos perdiendo una capacidad competitiva tremenda como empresas, como ciudadanos y como país. Yo hace 4 días me puse a jugar con uno de los asistentes, Comet, y activé más de 10 hebras de trabajo en distintos exploradores con una productividad impresionante. Encontré un recurso humano que estaba buscando con un skill concreto que no me lo encontraba ninguna selectora y le dije, búscame mis contactos de LinkedIn a alguien que tenga esta formación y esta experiencia, y me lo trajo y la estamos contratando. Entonces, mi productividad con 8 o 10 hebras que llegué a abrir con los asistentes son los super ejecutivos, los super funcionarios. Explicar a la audiencia qué son las hebras. Las hebras son distintas pestañas que puede abrir, distintos canales de procesamiento en los cuales le pedís una búsqueda a uno, a otro, a otro, a otro. Lo importante es que no caigamos en lo que se llama parálisis paradigmática,
las recetas del pasado no nos van a ayudar a los desafíos del futuro. Esto es lo más importante. Pero digo, como persona, que tenemos que usar todas las herramientas que nos dispone la tecnología, porque la tecnología es igualadora, hace que no valga la pena que los abismos competitivos o las barreras de mercado que hablaba Porter, fruto de la experiencia, se nivelan a cero. Porque los especialistas de SEO, que eran los que manejaban el PageRank, todo eso, quedó en cero. Ahora es AEO, que es Angular Engine Optimization, que es cómo optimizar las páginas web mediante la metadata para que los motores te lean. Y esto pasa, vuelvo a decir, como personas, como pymes o como país. Ahora, Fabián, finalmente, para traducirle a la audiencia legal en todo este diccionario, glosario tecnológico, lo que nosotros podemos decir es de que a partir de que a quien había que seducir eran los buscadores, se desarrolló toda una experiencia, un know-how para entender cómo hacer que el buscador te vea, que ese es el SEO. Ahora lo que hay que hacer es que te vea el robot de la inteligencia artificial, pero siguiendo el razonamiento, si finalmente el robot de la inteligencia artificial te ve, pero se, entre comillas, roba tu contenido y vos no tenés ninguna visibilidad, lo que estarías es facilitándole al robot una tarea, pero al mismo tiempo agregándote costos que finalmente no tendrían ningún beneficio para el productor de contenidos. ¿Lo entiendo mal? Esa justamente, abrís una nueva página, la segunda, el doble clic, que de hecho no es positivo habilitarle al robot todo el conocimiento de la página, por ejemplo. Hay que establecer toda una estrategia. Por ejemplo, todo lo que pueden ser backdoors, o los botones de operación que pueden ser susceptibles de ataque, no tienen que tener una metadata. Para que los robots te entiendan, tienen que tener una metadata, que no me quiero perder, pero tiene que haber cierta capacidad de inscripción en los tags. Ahora, en los botones que te pueden atacar, no. Y no tenés que permitir el salteo de las publicidades, o quizás la metadata la tenés que poner en las publicidades, para que acceda a la publicidad y de ahí al contenido. O sea, es toda una estrategia. ¿Por qué? Porque no es que accede a la publicidad, pero la publicidad finalmente no va a ser vista. Accede a la publicidad vista por un robot que finalmente no lo verá nadie. Porque a luego... veces sí, a veces no. Si vos pones el contenido del artículo dentro de la publicidad, esto es una estrategia. Sí. Esto es una estrategia. Como el SEO era una estrategia, sí, esto es otra estrategia, donde en algunas partes tenés que opacarla a tu página, en otras partes tenés que ponerle la metadata concreta y tenés que ver cómo va a ser la navegación del contenido para que no se pierda tu visibilidad. Es muy difícil igual. Pero la cuestión de fondo es si la inteligencia artificial lo que produce es una síntesis de los contenidos y elimina la publicidad, lo que la audiencia va a ver es esa síntesis de los contenidos que produce la inteligencia artificial y no va a haber forma de visibilizar la publicidad, que la publicidad es lo que paga la generación de esos contenidos. En las agencias de publicidad hay toda una enorme discusión respecto del futuro de la publicidad. De hecho, Mark Zuckerberg hace 2 meses creó un escándalo que hizo bajar las acciones de todas las empresas de agencias de publicidad mundiales, diciendo que en el futuro no va a haber más agencias de publicidad, que con la inteligencia artificial se van a crear los mensajes para cada uno de los anunciantes y no van a ser más necesarios agencias de publicidad, y que empresas como Facebook automáticamente no solamente le venden el anuncio a la persona, sino que además le realizan la campaña en el sentido tanto de programación como creativa. Y iría a un extremo más, a decir que la historia del capitalismo es la historia de la publicidad. O sea que es la publicidad el termómetro, el desarrollador del capitalismo. Es decir, en los países de economía planificada, que ya no quedan más que probablemente en sentido absoluto Cuba y alguno más, no había publicidad, porque la publicidad era concebida como un generador de deseos innecesarios por el capitalismo. Y todo lo que vemos es que la evolución que tuvo el capitalismo, la creación de nuevos deseos y nuevos productos y nuevos trabajos, está basada en la publicidad. La ley antitrust en Estados Unidos en 1910 y todo el proceso que tuvo el capitalismo. Cuando vemos todo Silicon Valley, está todo desarrollado sobre la base de publicidad. Google, Facebook, todo está establecido en función de la publicidad. Y esto que vos estás marcando, lo que va a cambiar
al cambiar la publicidad es cambiar el capitalismo. Sí, también hay un sustrato, para completar tu análisis, es que el marketing nace con las economías a escala. Antes del 1900 no había marketing. ¿Cuándo nace el marketing? Cuando hay más oferta que demanda. Y se llamaba mercadeo, la capacidad de poner tus productos en el mercado. Antes, en los talleres artesanales, había mucha gente que tenía mucho dinero y lo codiciado eran los artesanos que te podían hacer los productos. Era un mercado de demanda, no de oferta. Ahora, con las cadenas de producción que permitió multiplicar infinitamente la capacidad de producción, nace el marketing y más la importancia de la publicidad. El problema acá, que te agrego otra derivada más, es que el sistema no nos está conteniendo como consumidores, porque realmente sí, la productividad se baja y aumenta infinitamente y se rompe la paradoja de Ford. Cuando Ford monta su línea de producción, contrata a los aprendices de los artesanos que trabajan por la comida prácticamente con tal de aprender el oficio. Y entonces tiene un piquete no por la línea de producción, sino por la pérdida de competitividad en recursos humanos, porque perdían a todos sus artesanos. Y entonces le dice, ¿por qué les paga tanto a sus artesanos? Y Henry Ford les dijo, que no era izquierdista, no era acá, está claro, ¿no? Dijo, alguien se tiene que comprar los coches que produzco. Entonces, esa paradoja virtuosa de Henry Ford, de que lo que producís tiene que haber un consumidor, ya hoy está la capacidad de producir infinitamente más bienes y servicios que la capacidad de consumo. Entonces, se nos necesita como consumidores. Y cuando está el debate que se abre acá, no solamente es de los medios de producción, sino ni de los medios de difusión o de comunicación, sino también quién va a consumir los servicios. Porque si vos, suponete, nosotros tenemos 100 y pico de empleados, si podemos hacer lo mismo con 30, ¿quién va a consumir los servicios de Pagotic? O sea, concretamente, de lo que estamos hablando es que la publicidad es simplemente un significante del marketing, de la oferta mayor que la demanda, y genera el crecimiento de empleo y el crecimiento de la economía. Bueno, estamos frente a una revolución, veremos cómo continúa. Muchísimas gracias y bueno, nos mantenemos en contacto como siempre. Vale. Fabián, muchas gracias. Muchísimas gracias.